Ahorita estamos haciendo un poco de charla mientras llegan, ya han llegado más, muy bien, me parece excelente. Pero lo esencial debe ser para mí siempre unos días como esos, días de reflexión, ¿no? Sobre qué es lo importante. ¿Qué es lo importante en nuestras vidas, ¿no? Hay quienes dirán, lo importante para mí es estudiar, alguno dirá, para mí es la familia. Bueno, y esas cosas, ¿no? Cada uno va a ir cada uno de ustedes lo va a ir descubriendo a medida que vaya creciendo. Va a ir viendo que quizás el dinero realmente es importante, pero no es el fin, o sea, no es el objetivo, sino el objetivo es alcanzar cierto nivel de comodidad, tal vez, el tener cierto nivel de confort, ¿no? No creo que alguien sea muy monetarista, ¿no? Por ejemplo. Y así, ¿no? Y así, mis queridos estudiantes. Sí, ya estamos en la semana 14. Imagino que se están poniendo las pilas y van, bueno, siguen practicando, siguen estudiando, siguen leyendo, hasta la última semana. O hasta, bueno, lo recomendable, miren, y eso también, lo recomendable antes de rendir una prueba en la que necesitas estar plenamente concentrado, eh, es que dejes de estudiar un día o 24 horas, o depende de cómo estés, o 48 horas antes, ¿no? Si es que ya has culminado con todo, ¿no? Con tu repaso, etcétera. 24 o 48 horas antes ustedes ya no deberían estar estudiando. ¿Por qué? Porque eso solo te va a generar ansiedad. Y como les mencioné, me gusta que muchos de mis estudiantes ingresen, ¿no? O las personas que he conocido también en los diferentes ciclos del CEPRE. Me agrada saber que están estudiando, están siguiendo sus sueños, sus metas. Bueno, esas recomendaciones que yo les doy son para que realmente puedan superar este examen. Entonces recuerden, si ya has cubierto la mayor parte de los temas, has repasado a conciencia, 24 horas antes tú relájate, despéjate, concéntrate. Eh, ya, eso nada más, relájense, concéntrense. No apliquen la que algunos estudiantes hacen, ¿no? Hay quienes dicen, no, quizás ustedes ya lo van a conocer, los que tienen cierta experiencia, pero hay quienes dicen, no, yo para dar mi examen, una noche antes me he salido, me he amanecido y luego he ido a dar y he dado más tranquilo. Quizás hay personas que saliendo, quizás de fiesta a veces manejan su ansiedad, pero lo recomendable es que no sea así. Tienen que superar su ansiedad, manejarlo ustedes mismos, sin ningún otro estímulo, ¿no? Sin caramelo, sin nada. ¿Por qué? Porque eso también te desconcentra en realidad. Tú tienes que estar al 100% para un examen de admisión o de preguntas de selección múltiple, como es el caso del examen de admisión. Sí, mis mejores deseos, sigan estudiando, ya saben, 24 horas antes, por favor, ustedes ya, por gusto, ya no te maltrates más, solo te generas más miedos e inseguridades. Muy bien, empecemos con lo que es literatura peruana, en lo que es Moderna 1. ¿Están ahí, no, chicos? A ver, los que me han escuchado, levanten la mano, a ver, para saber si están por ahí. Muy bien, ahí están Vianney, Elba, Maciel, Saúl, Héctor. Ustedes van a ingresar, chicos. Ustedes van a ingresar. Muy bien. Ustedes están atentos. Excelente, Eddie, Ernesto, muy bien. Podemos bajar las manitas. Miren, hay un hecho, hay algo que nosotros, a lo que siempre queremos escapar. A ver, antes de hablar de esto, miren, Juan Carlos dice, ¿cuándo será el examen? No han dado fecha, pero miren, proyectense para lo siguiente. Suele ser así, ¿no? Este ciclo termina en 2 semanas, lo que vendría a ser, a ver, así, con fechas más o menos, ¿ya? Este ciclo termina el 7, 6, el 13 de enero, y ahí son 16 semanas. El examen, a veces, cuando, bueno, ha habido suspensiones y todo, suelen mandarlo de ahí mismo, ¿no? Si acaban el viernes 13, puede ser el 15. Si hay problemas de logística, etcétera, como va a haber huelga, si hay problemas logísticos, o sea que, por ejemplo, provean de fichas ópticas, etcétera, puede ser el 22. Entonces, ustedes manejen ese margen, ¿no? No hay fecha, no anda fecha. Por lo tanto, ustedes manejen el margen de que termine el 13 y tú ya debes estar preparado para dar el examen el 15. Si es que no hay,
Tú sigues estudiando y si dicen que es el 22, ya dejas de estudiar, pues el viernes en la noche, sábado te relajas, domingo vas. Si fuese el caso, que como digo, no se sabe la situación actual que vamos a vivir, puede ser también el 29, ¿no? Entonces, ese margen manéjalo hasta fin de mes, ¿no? Pero ten en mente que tú debes estar ya preparado para el día 15. No te confíes. A ver, eso también, no se confíen. Yo sé que algunos confían en que quizás vengan solo preguntas de los cuadernillos y todo lo demás. No es así. Los cuadernillos son una referencia. Que vengan preguntas exactamente iguales es un poquito difícil. Siempre tienen ciertas variaciones. ¿Se toma en cuenta? Sí, pero no vamos a decir que en un 30%, no es tanto. Entonces, tienes que practicar, no te estés memorizando las respuestas. Practica, practica. Ya no se confíen. Eso pasa con muchos estudiantes en el CEPRE. Estoy seguro que aquí en el grupo también hay quien cree que seguramente de los cuadernillos va a venir y solamente está coleccionando el cuadernillo. No, chicos, tienen que estudiar, ya tienen que estudiar. Eh, Como les decía, miren, por ejemplo, sea la carrera que sea, ingeniería, médicas, sociales, siempre tienes que tener esfuerzo. Para postular, por ejemplo, yo recuerdo que yo estudiaba, tenía como 3 libros base de razonamiento verbal y de RM tenía 2. Base, ¿no? Aparte los ejercicios que los profesores nos daban, lo resolvía. Y ahora, sobre economía y todo lo demás, porque también hay que conocer, usaba toda la colección Aduni. Toda la colección Aduni la leí, la estudié. Entonces ustedes también deben hacer lo mismo. Por más que aquí en el CEPRE te damos algo, pero tú siempre puedes estar avanzando un poco más. Y eso es lo que te distingue de los demás, ¿ok? Espero que de este grupo tengamos muchas alegrías también. Y si hay una tristeza, pues no se preocupen. Siempre hay más oportunidades, ¿no? No se rindan si tienen un objetivo. Bueno, les decía, justamente la coyuntura actual permite también tratar este tema. Les dije que la literatura no está desligada de la realidad. Clorinda Mato de Turner, Abraham Valdelomar, ahí tenemos a, bueno, Manuel González Prada, también vamos a ver hoy día. Todos estos autores forman parte de algunas corrientes que son del modernismo, del realismo y modernismo. Eh, Estas corrientes están marcadas, pero ¿por qué están marcadas? Miren, hablando del realismo, ya su nombre invita, ¿no?, a que tú pienses. Cuando te dicen, sé realista, ¿qué significa cuando alguien te dice, sé realista? Esa chica está muy lejos para tu alcance. Tú eres un ogro y ella es una princesa. Bueno, espero hacerlo rir también. Pero cuando te dicen ser realista, ¿qué es lo que estamos interpretando? Que seas objetivo. ¿Y qué es ser objetivo? Que no andes, no te andes ilusionando, no andes haciendo, A ver, un momentito, por favor. Esta llama es muy importante.
Listo, listo, chicos. Seguimos, ¿no? Les decía. Entonces, miren, todos esos autores que vamos a tratar hoy día están dentro del realismo y modernismo. Colorida Amato de Turner, por ejemplo, está dentro del realismo. Eh, y como les decía, ¿no? Con esa analogía, ¿no? Ser realista. ¿Qué quiere decir ser realista? Ser objetivo, eh, cuestionar incluso la realidad en la que vives. ¿Ya? Por eso mismo en esta corriente vamos a tener que se hacen denuncias, ¿ya? A través de la literatura, a través de esas novelas, cuentos, sobre los abusos que se cometían en el Perú. ¿Ya? Y ciertamente hay muchas cosas que no han cambiado, solamente se han modernizado. Esto te invita a un punto de vista crítico. Eso es lo que hace el realismo, ¿no? Eh, Vamos a tener una profunda crítica social, política, ahí van a haber denuncias, se va a mostrar la realidad tal como vivían en ese entonces. Eso en cuanto al realismo. Esta también nace en oposición a lo sentimental, como les dije, ¿no? Cuando alguien quiere ser realista, tiene que dejar de lado, pues, los sentimientos, el sentimentalismo, ¿ok? Ahora, miren, hablando del modernismo, para ya pasar de lleno a los autores que tenemos que ver, miren, en el modernismo también, ¿qué es lo que pasa? Es otra corriente que surge en oposición. ¿A qué? Pero más que otra corriente, surge en oposición. Los escritores, por ejemplo, empiezan a tener cierta rebeldía contra las costumbres que tenían las personas en ese entonces. Vamos a decir, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué costumbre antigua recuerdo? A ver, estoy olvidando algunas. Bueno, no sé, miren, puede venir así, incluso viene de esta forma. Pueden cuestionar hasta la forma en la cómo se vestían, por ejemplo, las mujeres o los hombres. Empiezan a cuestionar, por ejemplo, que te puedan buscar una pareja, que te casen a la fuerza. Esas tradiciones antiguas, ¿no? Entonces, el modernismo surge en eso, en oposición a las, vamos a decir, a las costumbres, a las conductas que existían, pues, en una determinada época, ¿no? O sea, salen en oposición. Es como ahora, ¿no? Por ejemplo, podemos decir de que el rol tradicional, por ejemplo, ese rol en el que las señoritas, las mujeres, tenían que soportar al esposo que tenía como 5 mujeres y tenía otros 8 hijos por otro lado y ella tenía que estar aguanta, aguanta. Eso, por ejemplo, modernamente, por eso dice que son modernas, ¿no? O sea, eso ya no se aguanta. Incluso también dicen, ¿no? Por ejemplo, hay quienes en ese género, perdón, en el género femenino, mencionan que, por ejemplo, no hay interés en tener, pues, hijos, ¿no? Eso es modernismo. Como ven entonces, realismo, por un lado, cuestiona la realidad social política, y el modernismo, por el otro lado, se va a cuestionar sobre lo que es los comportamientos, lo cultural, ¿no? Muy bien. Ahora, ustedes habrán escuchado, es muy tocado este tema de Clorinda Mato de Turner y el tema de aves sin nido, ¿no? Eh, Vamos a resaltar un aspecto importante. Clorinda Mato de Turner, por ejemplo, de Turner, eh, es alguien que escribe de la realidad que observa. Como vemos ahí, ella nace en Cusco y pues ella es testigo de muchos abusos, ¿no? Es testigo de abusos que sufren, vamos a decir, no, hay un término, a mí también no me gusta mucho, ¿no? El tema de los indígenas, porque técnicamente yo sería un indígena del Perú también, ¿no? Me gusta más el término los originarios, los autóctonos, ¿no? Aunque autóctono tampoco me gusta mucho. Ya, pero las personas que vivían en ese entonces, porque son personas, no me gusta el calificativo indígena, no me gusta el calificativo originario, ¿no? Son personas y ya, ¿no? Las personas que vivían en ese entonces, del Perú de aquellos tiempos, sufrían abusos. ¿Y quiénes cometían estos abusos? Los cometían, pues, militares, policías y la propia iglesia, ¿no? Y esto narra, a ver, vamos a empezar con su biografía, ¿ya? Vamos a empezar con su biografía.
A ver, miren, nace en Cusco, es lo importante, estudia en el Colegio de Educandos de su ciudad natal, también se casó con el ingeniero inglés Max Turner en 1872. Desde muy joven colabora con los periódicos locales los artículos costumbristas al estilo de moda por aquel entonces de Ricardo Palma, compilando luego estos artículos en sus libros Tradiciones Cusqueñas. En Lima destacó en su labor en los círculos literarios y por su dirección en el diario El Perú Ilustrado, que fue una importante tribuna literaria. En 1889 publica su famosa novela Ave sin nido, que valió ser desterrada por las autoridades políticas y excomulgar por las autoridades religiosas. Sin embargo, esta novela le valió también el pleno reconocimiento de todo el pueblo del Perú y de los literatos. Ave sin nido tiene el valor de ser una de las primeras obras que reconoce el valor del indio como ser humano y de a pie para la formación de la literatura indigenista, que poco a poco aparecería importante con López Albújar, Ciro Alegría, José María Arguedas y muchos otros más. Miren, hasta aquí rapidísimo. Hay un tema, ¿no? A veces hay quienes dicen, no, no me gusta esta literatura. Es normal, todos tenemos el derecho de que nos guste o no nos guste algo. ¿Por qué? En un punto en tu vida sí te va a gustar y en otro no. ¿Por qué? Porque a veces no lo entiendes así. No tienes los conocimientos necesarios para interpretarlo. Tampoco has vivido lo suficiente y no has visto lo suficiente. Eso yo les menciono para que ustedes en algún momento puedan leer alguna obra, ¿no? Como les dije a mí, por ejemplo, cuando era más joven, ahora que estoy ya anciano, cuando era más joven, por ejemplo, a mí no me gustaba mucho el tema de la literatura indigenista. No, no lo leía, más, ¿no? Si me obligaban, sí, ya, por obligación, por aprobar el curso tenía que hacerlo. Entonces era como que obligado. Y bueno, pero era porque no lo entendía. Me faltaba, como digo, me faltaba vivir, me faltaba crecer, me faltaba madurar intelectualmente, etc. Pero después ya, o sea, he tenido cierto interés por leer estos libros, ya no porque sea una imposición de un curso, sino porque tengo ganas de leerlo, ¿no? Tengo ganas de analizarlo y pensarlo, ¿no? Eso es natural. Para los que no lo han leído y quizás no les gusta, va a haber un momento en tu vida en el que te guste. Bueno, seguimos entonces. Y como les dije, ¿no? Miren, fue un libro, vamos a decir, prohibido por las clases políticas y básicamente por las religiosas, porque los mostraba tal como eran. Y hoy en día, incluso si ustedes se ponen a teorizar y se ponen a pensar, las clases religiosas, por ejemplo, eh, han tergiversado, si ustedes leen la Biblia, por ejemplo, también, han tergiversado muchas cosas. ¿Ya? Y tergiversan muchas cosas, todo para el beneficio de la institución también. ¿Ya? Porque como institución es muy grande el aparato religioso y está muy bien organizado y tiene toda una razón de ser. Pero como les digo, ¿no? En ese entonces cometían abusos. Obligaban a hacer una especie de servidumbre, ¿no? Lo que era hacer una mita, ¿no? Todos están obligados a ir a la casa del cura. Incluso los curas tenían terrenos, tenían tierras, o sea, es todo un aparato. Como digo. Clorinda Mato de turno hace esta denuncia. ¿Por qué? Porque para que el cura, por ejemplo, pueda... Ahorita vamos a ver el argumento de Laura, ¿ya? Vamos a ver por qué. ¿Por qué es esto de la crítica a la política y a la religión? Acá está, ¿no? Las circunstancias. Miren, la circunstancia primordial es que la raza indígena rehabilitada como elemento social por la educación e incorpora nuestra nacionalidad por la cultura, por la igualdad civil y religiosa. Es un paso audaz en la denuncia de la situación vergonzante e inhumana el indio explotado por el blanco, representante de la cultura occidental cristiana. La protesta, la exigencia y de la justicia. ¿No? Este contexto ya les he dado. El género literario es el narrativo, la corriente pertenece al realismo y su especie sería la novela. Bueno, el título lo podemos analizar denotativa y connotativamente. Denotativo, ¿qué significa? Es un significado claro, directo. Y cuando tú dices ave sin nido, significaría que hay un ave que no tiene un nido, pero cuando es connotativo, tú lo interpretas. Ya en este caso, el nido vendría a ser un elemento que es el hogar, ¿no? Porque cuando las aves tienen a sus crías, a sus polluelos,
construyen un nido. Básicamente ese nido es su hogar por mucho tiempo, hasta que pues los polluelos empiezan a volar, y cuando ya vuelan dejan el nido atrás. O sea, es una analogía, ¿no?, con el hogar y la protección de la familia. Ahora, vamos al argumento, a ver, aunque el tiempo, ¿no? El tiempo. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer, bueno, esto ustedes lo leen, por favor, pero tienen que saber lo siguiente, ¿no? La novela trata en sí de los abusos que sufre una familia, ¿no? Y que la clase política, la religión permitía muchos abusos también, porque sacaba su propio beneficio. Se centra, a ver, en una pareja de esposos. Uno de ellos fallece, no hay dinero para el entierro, el cura quiere cobrar sus beneficios, y por ahí empieza esta trama, ¿ya? Por ahí empieza esta trama de la novela. Muy interesante, pero para no extendernos, ya que también es 26, ustedes, por favor, le dan una leída si que tienen ganas. Vamos con el tema. El tema básicamente es el abuso de las autoridades gubernamentales como obispales, o sea, los religiosos, ante la población indígena. La novela expone un cuadro social del pueblo andino de Quillac. Este pueblo, Quillac, lo van a ver ahí nombrado, no existe, o sea, es como Macondo, ¿no? Ha surgido ya por la imaginación de la autora, que expresa el estado social del indígena, de los abusos de dignidad contra las mujeres de aquel pueblo. Los subtemas son, en la primera parte, Margarita y Rosalía, que ante la muerte de sus padres han quedado desamparadas. En la segunda parte se caracteriza a la pareja formada por Manuel y Margarita, cuyo proyecto amoroso se quiebra ante la noticia que son hijos del mismo padre, ¿no? Ahí es una novela interesante. Su estructura, ¿no? Está formada por dos partes. La primera está formada por 16 capítulos y la segunda parte está formada por 32 capítulos. Es una secuencia lineal. ¿Qué significa? Que empieza desde un presente hasta un futuro, ¿no? Es lineal, no hay saltos. Los personajes principales son Margarita y Manuel, los secundarios van a ser Fernando Marín, Lucía Marín, Sebastián Pancorbo, Doña Petronila, Estefano Benítez, Escobedo, Cura Pascual, Isidro Champi, Juan Yupanqui, Rosalía, Marcela y Bruno Paredes. Los referenciales van a ser Don Pedro de Miranda, Melitona y Teodora. Gaspar, Anselmo, Martina, Bernarda, Gavino, Doña Rufa, Frailes Pongos, los Pongos, ¿no? Eso, chicos, en cuanto a lo que viene a ser Ave sin nido, ¿no? De Clorinda Mato de Turner. Como les dije, ustedes mismos son y pueden leer la novela si en algún momento creen conveniente ello, ¿no? A ver. Ahora vamos con José Santos Chocano, el proclamado, el poeta americano, ¿no? Datos importantes de José Santos Chocano. Sus obras: Iras Santas, El Canto del Siglo, Selva Virgen, En la Aldea, La Epopeya del Moro. Su género van a estar dentro de la poesía, teatro y ensayo, o sea, ha estado entre los tres. Su movimiento de Chocano es el modernismo. Bueno, sus padres son José Félix Chocano de Cela, María Aurora Castañeda de la Vega, su cónyuges serían Consuelo Bermúdez y Velázquez, Margot Beatriz Jauregui, Margarita Aguilar Machado. Ha tenido una vida bohemia también. Sus hijos, dicen, ¿no? Son Eduardo Chocano Bermúdez, bueno, acá ya tienen los hijos. Su nombre fue José Santos Chocano Gastañodi y es conocido como el Cantor de América por su famoso poema Blas o Blasón, ¿no? Ya, Blasón. Vamos a hablar ahora de Alma América, pero nos vamos a concentrar un poco en Blasón. Bueno, ya tenemos ahí el autor, la corriente literaria, el género es lírico, o sea que está en poema. La especie es soneto alejandrino, que quiere decir que tienen 14 versos. El número de poemas, ¿no? En Blasón se encuentra dentro del poemario Alma América y tiene 3. Alma América contiene 33 poemas. Bueno, fue editado, ahí tienen la información. Estructura interna.
Miren, el tema, en el nivel temático, el sentido individualista y épico se aunan a la función de las culturas fundadoras de la identidad peruana, incaica e hispánica, demostrando los típicos temas modernistas, idealismo, esteticismo y el muso del léxico exclusivista. El mensaje, ¿no? En cuanto al contenido, se propuso escribir la epopeya espiritual de su continente y la naturaleza que lo circunvala. Como modernista desciende del parnasianismo, cuyo ideal radica en el espíritu de la disciplina como freno al desorden de los románticos. A ver, vamos a ver el poema, ¿no? Rima y métrica, y el título del poema es Blasón. Eh, a ver, denotación, ¿no? Mira, representa gráficamente, generalmente con forma de escudo que contiene los problemas y a veces también los lemas que representan simbólicamente a una nación, una ciudad y un linaje. Connotación que es interpretativo, quiere decir que se siente orgulloso de su linaje. Ya, listo. Esa sería la interpretación de este poemita, ¿no? Que dice, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se merece, mi verso no se mece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía tiene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundó con épico fragor. La sangre es española e incaico el latido. Y de no ser poeta, quizás yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Bueno, ¿por qué tienen esos números de 14, 14 así? Son las cantidades de sílabas que tiene el poema. Generalmente los poemas, antiguamente, antes de la poesía libre, eh, se esforzaba mucho en contener la métrica, ¿no? O sea, ¿qué significa? Cada verso tenga la misma cantidad de sílabas. Y para lograr este propósito también contaba mucho el final, ¿no? O sea, si habían palabras, eh, vamos a decir, agudas o graves, ¿no? Si terminaban en palabras, si analizan un poema van a ver que algunas terminan en palabras agudas, en graves, y esto lo hacen con un propósito, porque cuando terminan en agudas se suma una sílaba, creo que es así, a ver, no recuerdo, hace tiempo que no hago este tipo de análisis, pero va así, cuando termina en una se aumenta una sílaba, y ese es para el propósito de que coincida, ¿no? Para que todas tengan la misma cantidad de sílabas. Ya, muy bien. José Santos José Santos Chocano con Alma América. Vamos con Abraham Valdelomar Pinto. Bueno, ustedes ya han conocido esta obra, es muy leída también. El Caballero Carmelo, ¿no? La última batalla. Todos tenemos una última batalla que dar, por más viejitos que estemos. Ya, a ver, vamos a poner el contexto histórico de Abraham Valdelomar, ¿no? Miren, contexto histórico-social relacionado con la vida del autor. El ambiente de popularismo y democracia creado alrededor del corto periodo presidencial de Guillermo Billigurz, político provinciano, al igual que Valdelomar, tal vez tuvo algún influjo en el surgimiento del cuento criollo valdelomariano. Tarea que debe entenderse como un cambio de perspectiva en lo que toca la valorización de los espacios de la nación peruana. Eh, biografía, ¿no? Valdelomar nace en la ciudad de Ica, ya, el 27 de abril. Eh, nace Pedro Abraham Valdelomar Pinto, el conde de Lemos, hijo de Afiloquio Valdelomar y doña Carolina Pinto. Su infancia, que fue dulce, serena y triste y sola, la vivió en el puerto de Pisco, en la caleta de San Andrés de los Pescadores. En Chincha realiza sus estudios primarios y en Lima sus estudios secundarios en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Su vocación literaria hizo que fundara el vocero estudiantil, la idea guadalupana, ¿no? Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Mayor de San Marcos, en la Facultad de Letras. Valdelomar incursión en la política fundando el Club Universitario. Y en 1912, cuando Guillermo Belligurz asume la presidencia, lo nombra director del diario oficial El Peruano.
en mayo del 1913. Es nombrado secretario de segunda clase de la Embajada de Perú en Italia. En el 1915 retorna a Lima y está trabajando como periodista en la prensa. En 1916 se edita la revista Colónida, que luego se convertiría en un movimiento influyente para los jóvenes escritores de la literatura peruana. En 1919 es elegido representante del Congreso Regional del Centro por Ica, el cual lo obliga a viajar a Ayacucho por ser la sede de las actividades. En ese mismo año, al retirarse de una cena por unos momentos, sufre un accidente cayéndose de las escaleras sobre un montículo de piedras, fracturándose la columna vertebral. Exactamente un 3 de noviembre a las 2:30 de la tarde muere Abraham Valdelomar Pinto, el conde de Lemos. Sus restos fueron velados en Lima y sepultados el 16 de noviembre de 1919. Vamos con el Caballero Carmelo, ¿no? Datos importantes. Título, Caballero Carmelo, el autor es Abraham Valdelomar, la corriente sería la corriente modernista, la editorial sería, bueno, Toribio Anjari, es la primera editorial que lo publicó, el género es narrativo, la especie es el cuento, en su estructura, ¿no? El cuento está dividido en 6 secciones, ¿no? O capítulos cortos. Cronológicamente, el relato es lineal, con la clásica secuencia, inicio, desarrollo, clímax y desenlace, ¿no? Y el inicio se da con la llegada de Carmelo, el desarrollo vendría con la descripción, ¿no?, del entorno y los preparativos de la pelea entre el Carmelo y el Ajiseco. El clímax, o sea, cuando el momento de mayor tensión, sería la pelea entre el Carmelo y el Ajiseco, y el triunfo del Carmelo, ¿no? Y el desenlace es cómo termina, ¿no? La muerte de Carmelo en el seno del hogar, ¿no? A ver. Ya está, los personajes. Tendremos a Carmelo, Giseco, el mismo narrador y testigo de la historia. Los personajes. Ahí está llamada también. Deme un minutito, por favor. Llamadas inesperadas. Bueno, decíamos, ¿no? Los personajes, Carmelo, el Ajiseco, el mismo narrador, los secundarios serían los padres, los hermanos, Roberto, Anfiloquio, Rosa, Jesús, el panadero, el entrenador del Carmelo, el juez de las jugadas de gallos, el dueño del Ajiseco, los espectadores y apostadores, y los pescadores de la caleta de San Andrés. Bueno, el tema, ¿no? Miren, contado en primera persona con un lenguaje tierno y conmovedor, y ambientado en un entorno provinciano y rural, este cuento nos narra la historia de un viejo gallo de pelea llamado el Caballero Carmelo que debe enfrentarse a otro más joven. El Carmelo, sacando las fuerzas de la flaqueza, gana, pero queda gravemente herido y poco después muere ante la consternación de sus dueños, ¿no? Los temas secundarios podemos mencionar la vida familiar en el hogar, el protagonista narrador, incluidas las peripecias del gallo, ¿no?, el pelado, y la vida de los pescadores en la aldea de San Andrés del Capisco. Bueno, el argumento ya lo conocen, ¿no? Llega un gallo, a ver, llega un gallito y bueno, al final, eh, el ajiseco, pues, ¿no? Y el caballero Carmelo entablan una lucha, ya lo hemos visto alrededor de la estructura de la obra. Eh, Tienen una lucha a muerte, el ajiseco saca la fuerza, perdón, el Carmelo saca la fuerza, y logra vencer el combate, sí, pero él queda gravemente herido al final por sus lesiones. Al cabo de unos días él muere y pues toda la familia queda pues muy triste, muy dolida.
Ya, eso también lo leen, chicos. Ustedes ahí lo tienen el argumento para leerlo. En resumen de cada una de las partes. Si no, nos vamos a extender. Ya, vamos con Manuel González Prada. Ya, miren. Y estamos ya frente a estas corrientes del modernismo, ¿no? Ah, bueno, y me llegó un mensaje muy... ¿Qué ha pasado? La gente recién se está comunicando. Navidad fue ayer. Bueno, Manuel González Prada, ¿no? Fue un personaje también importante en la política peruana, ¿no? Escritor, político, pensador, ensayista, anarquista y poeta peruano. Inicia su labor en el círculo literario al cual había pertenecido también Clorita Mato de Turner. Sus palabras abandonan sus vaguedades románticas y se convierte en un estruendo de ataque y crítica. Además, fundó el partido político Unión Nacional, ¿no? Ahorita vamos a ver esto, ¿no? Es algo importante. Datos importantes, ¿no? Su nombre era José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa. Nace en Lima, fallece también en Lima a los 74 años. Fue escritor, filósofo, político, ensayista. Bueno, se casó con una francesa, cursó los estudios en la Sorbona de París, fundó el Partido Político Unión Nacional y es un precursor del modernismo. Lo van a recordar siempre por el discurso del Politeama. Eh, el discurso del Politeama, ¿no? En este discurso, básicamente, él abre, ¿no? Primero, este discurso es recitado por un escolar, ¿no? Gabriel Urbina, en el Teatro del Politeama, el de Lima, el 29 de julio del 88. Este es el problema que plantea. Si el Perú existe o no como nación, ya que desde su creación republicana este tema fue eludido y jamás llegó a existir rasgo alguno de identidad colectiva que definiera a los peruanos como nación. Es lo que también decía Mariátegui, ¿no? O sea, por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros, por las regiones, por ejemplo, hay sentimientos regionalistas, o somos puneñistas, cusqueñistas, pero hay un problema, ¿no? O sea, ¿cuántos se identifican como peruanos? Yo estimo que en la actualidad, vamos a decir en estos tiempos modernos, sí, hay más personas que creen lo mismo, que lo mejor es eh, eh, sembrar o desarrollar la identidad peruana, ¿no? Ya, sembrar la identidad peruana. Y, y bueno, ¿no? Al margen de sentirnos orgullosos de ser puneños, cusqueños, arequipeños, tagneños, bueno, todos los departamentos, nosotros debíamos tener un fervor más fuerte de lo que viene a ser nación, a través del sentimiento nacional, ¿no? Que nosotros somos peruanos, seremos puneños, pero somos parte de esta nación llamada Perú. Y esto viene a ser muy importante en estos tiempos tan duros
que estamos viviendo, ya que la crisis política actual siempre ha habido. Y, y con decirles de que sí, pues adrede, no se tocan estos temas. Y es muy raro, incluso los profesores en los colegios ya no quieren tener problemas, ¿no? Basta hablar incluso de política un poquito en un colegio es complicado. Ya ustedes ya son más grandes y bueno, ustedes ya tienen una capacidad de racionamiento pues más grande, ¿no? Lo que pasa ahora, este, lo que pasa ahora con el gobierno, muchos lo asocian con que, por ejemplo, ya, pues si las riquezas están en nuestros territorios, deberían quedarse aquí, ¿no? Y bueno, incluso en Facebook se nota publicaciones como que la República del Sur. Y este problema, por ejemplo, yo les puedo decir, ¿no? Surge también a partir de la centralización, ¿no? Y esto no es nuevo, o sea, las clases políticas nunca han querido tocar este tema. O sea, hay temas que nunca se tratan de tocar. La clase política, por ejemplo, prefiere que todo esté centralizado. ¿Por qué? Porque así pues, pueden disponer de más recursos, pueden negociar, etcétera, ¿no? Pero al final, cada uno de ustedes seguirá creciendo y sacará sus propias conclusiones. Lo importante es entender que, por ejemplo, este problema que el Perú vive actualmente se produce porque no hay una descentralización real del Estado. Y esto, por ejemplo, los estadounidenses también lo han vivido, los norteamericanos. Y por eso también en la escuela de Harvard, y esto lo recuerdo bien porque lo leí en un ensayo también, mencionaba que cuando ellos tuvieron el mismo problema que nosotros, una región, actualmente Lima y vamos a decir Arequipa máximo están mal, son nuestras ciudades más desarrolladas, las demás están en abandono. Estamos con muchos años de retraso. Uno tiene como más de 3 siglos de fundación y no tiene el desarrollo que debería tener para esa cantidad de tiempo. Recién estamos con la instalación de las bombas, bueno, de las cámaras, ¿no? De lo que es saneamiento básico, cuando eso debería ser prioridad. Bueno, como les digo, en realidad los que están en el poder o los que ostentan el poder en cierto punto, adrede no quieren tocar ciertos aspectos. La descentralización, por ejemplo, debió darse. ¿Por qué? Porque cuando las sociedades descentralizan su economía, vamos a decir, su administración, ya no es un problema nacional, sino ya es un problema que cada región enfrentaría. Y en casa cada uno sabe cómo soluciona sus problemas. Entonces, básicamente, esta crisis que vivimos también es parte de no haber desarrollado la descentralización y solamente tenemos una desconcentración, ¿no? Estoy usando algunas palabras y espero que las busquen. Solo somos desconcentrados. ¿Por qué? Porque todo depende de Lima. ¿Quieres que mueva algo? ¿Quieres que algo le afecte al... Bueno, ¿quieres construir algo? Tiene que ir a Lima. Todo tiene que ser pasado por un filtro que va en Lima. Hay argumentos del por qué, pero de todas formas, es lo que ahora nos está causando este problema. Y por eso también la gente ya sale a decir, no, que la República del Sur. Si los que más o menos recuerden, o ustedes son niños todavía, niños y niñas, y yo también era joven en ese entonces, pero lo que les estoy mencionando era lo que se llama las macroregiones, y ustedes ya habrán escuchado también de esto. Imagino que en cívica, en algún curso lo han tocado. ¿Ya? Las macroregiones se supone que debían tener esa autonomía, pero ¿saben cuál es el problema muchas veces? Y esto de Manuel González Prada, bueno, invita a que reflexione un poco de ello con ustedes. ¿Qué es lo que pasa cuando se decide ya darles poder, todo, ¿no? Es que el chauvinismo, y palabra que uso precisamente ahora, el chauvinismo de los peruanos, perdón, de los puneños, de los arequipeños, de los tacneños, de los moqueguanos, etcétera, de todos, ha impedido de que esto siga adelante. Porque hasta donde más o menos tengo conocimiento también, porque no lo he estudiado mucho,
Se suponía que en las macroregiones debíamos ser así, pues, ¿no? Arequipa, Puno, Tacna, Cusco. Todo ese mapita que ustedes ven, se supone que deberían ser las macroregiones. Esa sería la macroregión sur. Y digamos que íbamos a tener nuestra sede de gobierno, o claro, una especie de sede de gobierno en Arequipa. Pero como nosotros somos tercos, que como los arequipeños, que como, y el tacneño se opuso, y de repente el cusqueño también, que por qué nos va a gobernar un puneño, que un problema. Ahora, todos esos problemas se han ido sumando a lo largo de los años y actualmente nadie habla de la descentralización. Eh, sí ha habido desconcentración, se han dado algunos poderes, pero de todas formas, las regiones también adolecemos de que no sabemos votar tampoco. Ya, en Puno hemos tenido como, a ver, miren, todos nuestros gobernadores regionales, la verdad, muy poco que desear, mucha expectativa, poco concretado. Acá también hay niveles muy fuertes de corrupción. Y acá, bueno, acá es difícil hablar incluso de política, pero frente a todo ello se puede, ¿no? Aún se puede luchar por los ideales. Así que, bueno, como les decía, todos los autores que hemos visto hoy han tratado de la realidad que han vivido. Han tratado de esa realidad sin sentimientos, sin nada. La realidad objetiva. Han vivido crisis ellos también. Y sí, pues en la actualidad, si ustedes se ponen a pensar, tenemos todavía crisis. Hay mucho que hacer. Y bueno, desde cada una de las trincheras, los profesionales también tenemos que dar nuestro granito de arena, ¿no? Ustedes, estoy seguro de que de este grupo ingresarán y serán futuros ingenieros, ingenieras, y van a ver también realidades. Y ustedes van a estar en una posición a veces en la que vean qué tan íntegros son, qué tan honestos pueden llegar a ser, o qué tan corrompible también puede ser. hay, hay muchas cosas así. Muy bien, mis queridos estudiantes. Vamos a pasar al cuadernillo. Espero que esta clase, bueno, como muchas otras, espero que también les sea interesante, les sirva para reflexionar. La literatura sirve para eso, ¿no? Para hacernos crecer, reflexionar. No es distracción. Distracción es el TikTok. ¿No? Claro, si solo andas viendo bailes, ¿no? O si solo andas haciendo bailes, eso es distracción. Porque también hay información muy importante en TikTok. Ya hay información, hay abogados, arquitectos, ingenieros que tienen bastante contenido, emprendedores, hay bastante gente ahí. No solo hay bailes para los chicos, ¿no? Así que ya saben, incluso hay academias que tienen sus enlaces, ¿no? En TikTok. Y yo me ha tocado, o sea, es un día curioseando. Y hay clases muy buenas. A mí me gusta, por ejemplo, practicar siempre un poquito de razonamiento matemático, ¿ya? Este, yo soy de letras, pero me gusta la estadística, me gusta hacer un poco de razonamiento matemático, incluso les puedo decir que me gusta un poco de la física. No sé, no soy pues el nivel de un maestro, ¿no? Pero lo poquito que conozco, de vez en cuando veo un ejercicio, ¿no? Y me gusta, pues, ¿no? A ver, claro, en los últimos años por el trabajo ya no, pero cuando estaba en la universidad me gustaba mucho. Actualmente por trabajo lo que más veo es estadística, también veo lo que es razonamiento matemático un poco, para mí, porque también tengo que dar exámenes, entonces yo ando practicando de vez en cuando. Y hay temas que todos deberíamos conocer. Desde mi lado, yo les diría, lean un poco de literatura, les va a ayudar un montón. Van a ver que cuando tengan que exponer, tengan que hacer alguna actividad, o incluso si quieren desarrollarse a nivel político, porque muchos ingenieros también son buenos políticos, ¿no? A lo mejor tienen ese talento. Y, y bueno, la lectura les va a ayudar a crecer. Conocer la realidad de Perú, pues la lectura de estos libros. Ya, a ver, deme un segundo mientras escribo algo, por favor.
Listo, chicos, vamos a empezar a resolver el cuadernillo. Y y nada, pues, ¿no? Si alguien tuviese alguna duda o consulta, también puede plantearla, ¿no? No hay problema, yo estoy atento bueno, al micrófono, quién está participando, o al chat. Vamos rápidamente con la literatura peruana moderna 1. A ver, mire. Te dicen reconozca la veracidad o falsedad de los enunciados. Básicamente, verdad o falso, ¿no? Dice, se sustenta en los sentimientos y la subjetividad, muestra interés por cambio social y político, refleja la realidad y su entorno. Bueno, lo que les dije, ¿no? Básicamente, el realismo se opone a los sentimientos, ¿no? Ellos quieren la realidad tal como es. Por lo tanto, la primera sería falso y tenemos verdadero, verdadero. Sería así, ¿no? La E. Ya, o sea, ¿hay interés por el cambio social y político? Sí. ¿Refleja su realidad y su entorno? También. Lo único que no hay es sustentación en sentimientos. No son enamorados, ¿no? No son como los poetas. Vamos más allá, seguimos. Dice, señale una secuencia de obras de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿cuál es la secuencia de obras? Tradiciones cusqueñas, Horas de Lucha. Horas de Lucha no es una obra de Mato de Turner. Ave sin nido y Páginas Libres. Páginas Libres tampoco es una obra de Turner. Tradiciones cusqueñas y Ave sin nido. Ah, estas sí, pues, ¿no? Estas dos sí son. Igual acá nuevamente, Horas de Lucha no es y Minúsculas tampoco. Horas de Lucha es, creo, de González Prada. Pero bueno, el tema de la literatura es muy amplio, mis queridos estudiantes. Buen tiempo he estado con el tema de razonamiento verbal y después de mucho tiempo estoy también con el tema de literatura y lenguaje. Pero de todas formas, ¿no? Sí sé bien que en Páginas Libres y Horas de Lucha creo que son de Prada. ¿Ya? Así tú puedes resolver una de estas preguntas. A ver, vamos con la 3. Dice, en la obra Aves sin nidos, ¿qué representa la trilogía cura, juez, gamonal? Mira, el cura, el juez y el gamonal. Básicamente estamos ahí. ¿Ellos qué representan? La bondad. En ese entonces ellos eran buenos, ¿no? E incluso en la obra misma, el cura se negaba a hacer el cortejo fúnebre o auspiciar las misas sin que le paguen. Eso no es bondad. La religión no, el juez no tiene nada que ver con la religión. La justicia, bueno, ahí más bien vemos la injusticia. Lo que están representando esa trilogía es la maldad. Incapaces de compadecerse frente al infortunio de alguien. Ahí vemos a la maldad. Vamos con la 4. Dice, reconozca la relación incorrecta. A ver, ¿ese escenario Andes peruano? Sí. Su especie literaria es el cuento. Acá ya tenemos una, porque les mencioné lo siguiente. Ave sin nido no es un cuento, es una novela. O sea, acá ya tenemos una incorrecta. Listo. Vamos con la 5, dice. Señale un dato falso. A ver, vamos a ver cuál es el dato falso. Dice, A. Narra la conducta libertina del cura Pedro de Miranda. Ya, bueno, un dato falso. No, ese no es. Sí, eso sí pasa. ¿Es precursora de la narrativa indigenista? Sí, hemos dicho que es precursora del indigenismo. ¿Está ambientada en un imaginario pueblo de los Andes peruanos? Sí, es un pueblo imaginario, no es el pueblo real. Dice, es una denuncia social. Claro, ¿no? Hemos dicho que es una denuncia que hace sobre todo a los poderes religiosos y políticos. Y por último dice, ya pues esa sería la respuesta, dice, ¿es el relato de la sequía y hambruna? No, en este caso no es de la sequía y hambruna, este es de otro. Creo que es de los perros hambrientos. No. Bueno, hay bastantes obras que tocan al temas parecidos. Muy bien, hasta ahí. Se declaró el poeta de América. ¿Quién era el poeta de América? Nuestro buen José Santos Chocano, ¿no? Eso lo hemos visto. 7, dice, señale una característica que no sea propia del modernismo. Ya miren, no es propio del modernismo? A ver, la belleza se manifiesta a través de los sentidos, la innovación del ritmo, se manifiesta la rebeldía ante los temas cotidianos y vulgares del realismo, búsqueda de la armonía verbal, se manifiesta en un estilo tradicionalista. Bueno, acá hay una que sí es, no es propio. Como les dije,
no está a favor de las tradiciones, sino está en contra de muchas, cuestiona su realidad. Listo. Alma América está estructurada en 50, 20, 30, 60, 100 capítulos, sonetos, 100 sonetos. Identifique una alternativa que muestre información incorrecta de Alma América. A ver, ¿cuál es la información incorrecta de Alma América? ¿Alma América pertenece al género lírico? Sí, es poemas. ¿Alma América se centra en descripciones precisas del paisaje, flora y fauna de América? Sí. ¿Alma América es la obra más representativa de José Santos Chucano? Sí, es una de sus obras más representativas. Alma América es una comedia que muestra las costumbres de personajes americanos, no es una comedia. Alma América es un poemario que se compone de 100 sonetos. Alma América es una comedia. Esto es lo incorrecto, ¿no? No es una comedia. 10. Dice, la sangre es española e incaico el latido, y de no ser poeta, quizás yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. En los mencionados versos de Blasón, Alma América, se aborda la siguiente temática. ¿Qué es lo que se está tocando? Y eso lo hemos visto también en el análisis. Identidad, lucha de clases, explotación indígena, cultura española, el amor romántico. Él se siente orgulloso, ¿no?, de su sangre mestiza, por eso dice, ¿no? Si no hubiera sido yo quizás hubiera sido un blanco aventurero, o sea, que iba a explorar, o quizás él hubiera sido pues un indio emperador también, ¿no? Se siente identificado con esto. Muy bien. Nace en Ica en 1888. El ilustre narrador, dramaturgo y poeta y ensayista. En 1916 fundó la revista Colónida. ¿Quién fundó esa revista Colónida? Y nació en Ica. En el 19 electo diputado por Ica. La información responde a César Vallejo, Mariátegui, Alberto Hidalgo, Feliciano Padilla y Abraham Valdelomar. En este caso, estamos hablando de Abraham Valdelomar Pinto. Ya, acá, por ejemplo, señale una obra de Abraham Valdelomar. Dice, Redoble por Rancas, Poemas de la Tierra, Poemas Humanos, El Tuco Villegas, El Caballero Carmelo. En este caso, tenemos a El Caballero Carmelo. Acá hay de Feliciano Padilla y de otros, ¿no? Redoble por Rancas, no recuerdo bien el autor ahorita, pero El Caballero Carmelo. Dice, acerca del Caballero Carmelo, señala la relación incorrecta. ¿Qué es lo incorrecto? A ver. Vamos, ¿el género literario es el dramático? No, no es el dramático. Escuela literaria es el posmodernismo, la especie es el cuento, el narrador es el protagonista, sí, estructura en 6 capítulos. Sí, pues, ¿no? Lo único que es género no es dramático. El Caballero Carmelo presenta por primera vez en la narrativa peruana la figura del cómo. ¿A quién está, ¿a quién está poniendo como figura, ¿no? Al animal como protagonista, al anciano como protagonista, al niño como protagonista, el animal como antagonista, el anciano como antagonista. La figura del niño, ¿no?, como protagonista. ¿Por qué? Bueno, generalmente las historias, en este caso, los cuentos antiguos no ponían a estos personajes, ¿no? Los niños no eran el protagonista. Si eran personas adultas, o sea, que se casaban, etc. Dice, el Caballero Carmelo representa como temática, ¿cuál es el tema? La importancia de ganar, la pelea de toros, la niñez, la unidad familiar, el regreso del padre al hogar. Miren, si estuviésemos resolviendo esto sin saber, por ejemplo, tienen que saber también usar todos sus saberes previos. Cuando uno está frente a un examen, tienes que usar todo lo que sepas. Obviamente trata de la pelea de dos gallos, pero no es eso. Tú puedes quedarte entre niñez, unidad familiar y regreso del padre al hogar. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Al final, cuando muere toda la familia entristecida, ¿no? Por el viejo Carmelo. Y también lo vimos en el análisis que les voy a enviar. Es la unidad familiar lo que se destaca ahí. Ya, miren, dos de acá dicen.
Es un célebre discurso en Lima, en el año 1888. Proclamó: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Eso es de González Prada. ¿Ya? Eso también es, esa frasecita está en el discurso del Politeama, ¿no? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Lastimosamente, aunque el espíritu hoy en día también sea lo mismo, yo he escuchado también en algunas propuestas, incluso hasta yo lo he dicho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? A veces la juventud también se corrompe, empiezan a adquirir hábitos de los viejos, ¿no? Ahí viene la gran responsabilidad de cada uno de nosotros de mantener la personalidad, ser íntegros, ¿no? Ser íntegros. Bueno, basta de política, seguimos. Vamos con esto, dice, discurso en el Politeama, versa sobre la siguiente temática. La inferioridad de la población autóctona, el futuro está en la mano de los jóvenes, la lucha de la clase social contra la explotación infantil, la lucha contra la discriminación social y la explotación infantil. Acá, por ejemplo, están viendo de que bueno, en el discurso no se toca mucho de lo infantil. ¿Ya? Entonces, lo que se trata de mencionar que el futuro del Perú está en la mano de los jóvenes. Por eso dicen que tú serás el líder del mañana, tú vas a ser el alcalde, vas a ser el regidor, el congresista, y quién sabe, incluso quizás llegues a ser hasta el presidente. Nadie sabe qué es lo que puede pasar, ¿ya? Al final, obviamente también su generación de ustedes va a tener que tomar las riendas, ¿no? De todo lo que va sucediendo. Y eso sucede más rápido de lo que piensan. Ayer conversaba con unos amigos y parece ayer que terminamos la universidad y de repente ahora estamos ya viviendo en la vida de adultos. Así que ya saben, estudien con responsabilidad, esfuércense, no se rindan, y disfruten la universidad en cada una de sus etapas, ¿no? Ese es un deseo que yo les tengo por estas fechas. Bueno, chicos, espero que la clase les haya gustado, les haya agradado. Hemos tocado varios temas interesantes. Es un monólogo. Imagino que en presencial ustedes son menos tímidos o temidos. ¿Ya? Y en lo que viene a ser clases virtuales suele haber algunas limitaciones. Digo suele porque también no es una clase de colegio, ¿no? Cuando es de colegio o estamos desarrollando un tema que tiene calificativos, las clases también se desarrollan de otra forma. Sí, al ser esta más una clase de preguntas, es como un repaso, ¿no? Un gran repaso de todo lo que se ha hecho a lo largo de 5 años. Y si es que no fue así, no te preocupes, ahora estás repasando, estás viendo, sigue estudiando, sigue leyendo. Bueno, jóvenes estudiantes, creo que hasta aquí conmigo, como dijo Periquito, yo me quito. Cuídense mucho, estamos hablando de la siguiente clase. Y bueno, que tengan un feliz año nuevo, ¿no? Porque el año nuevo ya es el domingo. Que tengan un feliz año nuevo, pórtense bien, ya, pórtense bien. Si se portan mal, me avisan. Ya, muy bien, vamos chicos. Hasta la siguiente clase, cuídense mucho.